Si con arte y cariño queréis cocinar, en el canal de Juanito tendréis que entrar. Bienvenidos a la segunda temporada. Buenos días, amigos. Vamos a ver, hoy vamos a hacer una tarta, un pastelito, no sé cómo queráis llamarlo, de patatas con bacon y queso engratinado al horno y su cebollica, que vaya a ver la cosa de las delicias del paraíso terrenal. Bueno, muy sencillico, muy facilico, muy económico y es un disfrute para los niños y para los grandes. Venga, pues vamos a empezar a hacerlo. Bueno, los ingredientes que lleva esta tartita es las patatas, huevos, una cebolla grandecita, sal, aceite de oliva, bacon, queso rallado, unos 250 mililitros de nata para cocinar, nuez moscada y pimienta en grano, pero recién molida, que la vamos a moler. Bueno, pues con nuestros ingredientes, pues ahora vamos a elaborar la tarta esta, que está muy rica, un poquillo laboriosa, pero está muy buena, ¿eh? Venga, vamos. Lo primero que vamos a hacer es cortar las patatas muy finitas. Aquí con la mandolina. Bien, perfecto. Mira, uy, este es el tamaño, ¿eh? 2 milímetros, milímetro y medio, este es el tamaño. Bien, pues ya. Ahora cuando termine, ya os preparo, digo, para montar. Partimos ahora la cebolla en pluma. Se finica. Y ya está. Y luego la echamos. Bueno, ahora en este bol vamos a hacer la cremica, una cremica que no sé cómo se llama. Pero esta que la aprendí una vez en la casa de un amigo mío, que se lo echaba a las patatas, unos pasteles que hacía de carne y todo eso. Es muy buena. Pero no me acuerdo cómo se llama. Y ya, nosotros a mi edad ya no sabemos nada. A ver, poquito de sal. Poquito de nuez moscada. Pimienta en grano, molida. Bien. Y la nata. Bien. Nada más escurrir esto. Mira, esto muy bien batido. Que esto luego se lo echaremos cuando esté ya el pastel medio hecho. Bien. Batimos y ahora lo enseño. ¿Ves? Ahora esto es muy bien batido, que se unan bien todos los sabores. ¿Ves? Y esto está ya. Y lo reservamos. Y ahora pues vamos a montar el pastelico. Vamos a lubricar el molde. Hacer una cocina, un plato, una receta es como si un pintor hace un cuadro. Bueno, no tanto, pero porque los pintores lo hacen peor que los cocineros. Nosotros lo hacemos mejor. ¿Y sabéis por qué? Porque luego, como no lo comemos, esto es bien lubricaico. Esto ya, y a montar, como Dios manda. Muy bien, pues venga, empezamos. Patata que te crío. Vamos a coger. Dale alegría con la patata así, ¿eh? ¿Ves? Así, pues ya está. Primero le ponemos dos ristricas o tres. ¿Eh? Bien.
Oh, qué cosa más rica. Ya me está dando hambre, ¿veis? ¿Veis el defecto que tengo? Estas dos machicas vamos a dejarlas para los rincones. Y hay que tener todo, que está todo estudiado. ¿Eh? Hemos hecho ya una filica, un poquito de sal y otra filica. Vamos a hacer ahí, seguimos así. Muy bien. ¿Veis qué cosa más entretenida? Pero bueno, no pasa nada, no tenemos nada que hacer. Bueno, vosotros sí, yo no, yo lo digo por mí. Bien. Bien. Lo ponemos aquí y este lo ponemos así. Muy bien. Otro poquito de sal. Bien. Bien. Ahora espolvoreamos un poquito de cebolla. Bien. Y empezamos a ponerle bacon. Espolvoreamos también. Es que este que viene en tírica y luego un coñazo por ponerlo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo sea por la cocina. Si me viera mi madre que ahora no protesto por nada, diría, oh, tú no eres el mismo, tú no es mi bonito, me lo han cambiado. Pues la verdad que lleva razón la mujer. Bien. Este, ya está. Ya no le he hecho más aquí. Bien. Y ahora le vamos a poner unas lochicas de queso. De esto de fundir. Muy bien. Ay. Muy bien. Ay. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bien, ya está. Esto, otra capita de patatas y así seguimos. Vemos otra capita, otro poquito de sal. ¿Ves? Vamos a ponerle otra más. Esto estáis viendo que esto es el único coñazo que tiene este. Pero bueno, que por este ratico, luego comemos también como vamos a comer, a nosotros nos da igual. Yo creo que le vamos a echar la crema también. Esta, y esta, y esta, y esta. Ya está. Sal. Cebolla.
Cebolla, que es la alegría de la cocina. Cebolla, ajo, esa es la alegría. Bien. Bacon. Ay, no. Sí. Bacon. Muy bien. Bacon medio también. Todo. Bien, perfecto. Y ahora, pues, otra vez el queso. Esto va a salir, que no digáis que no va a salir bueno. Este es el mismo queso que es del mental, que es el que uso yo para las pizzas. Porque mi nieto es que, como lo estoy enseñando, bueno, ya ha aprendido a hacer pizza. Y ya es el único que quiere de queso. Y abuelo, ¿cuándo me vas a traer del queso este que ya no tengo para hacer pizza? Pues bueno, hijo, pues ya te lo traigo. Y ya, pues, siempre que compro, pues compro muchos paquetes. Porque el niño ahora le ha dado por las pizzas, ¿qué vamos a hacer? Bien, pues esto está ya. Ahora vamos a echarle la crema esta. Muy bien, perfecto. Perfectito. Y ahora, pues la última capa de las patatas. Ay. Bien. Le damos un apretoncito para que la salsica también entre en todos lados. Ay, escucha, esto se ha quedado ya aquí. Esto se ha quedado de mil maravillas. Bien. Bien y bien. Bueno, pues esto ya. Ponemos el queso ahora, el queso rallado. Vamos a echarle un poquito de sal que no le he echado. Muy bien, ya está. Una vez bien apretadico esto ya, vamos a echarle el queso rallado. Ay, bueno, no le he echado ya, es que esto siempre le solía poner unos toquecillos a lo más de jamón, pero bueno, si no se ha echado, o en la próxima. Esto ya puedes echar todo, jamón york, pechuga de pavo, esto es una comida, lo único que tiene más fuertecillo, es los huevos. Bueno, esto ya está, una buena costica de queso. Bien. Y ahora lo que echáis a meterlo en el horno una vez precalentado. Uy, perdón, me he pasado por medio, ¿no? Es 180 grados, 50 minutos. A los 30 minutillos, primero, para que no se queme todo, lo tapamos con papel de albal. Y después, a los 30 minutos, los quitamos en la bandeja en el fondo del horno, en la última tanda, y ya está. Y después los otros 20 minutillos, pues ya quitándole el papel. Y esta es la tarta. Bueno, luego os enseño cómo ha quedado. Bueno, pues así ha quedado.
Habéis visto qué cosa más bonita, ¿no? Ahora cuando la parta, pues enseñaré el corte. Ha quedado estupendo y huele de más maravilla. Venga, animaros y lo hacéis. Bueno, jóvenes, ¿qué os ha parecido? Habéis visto qué cosa más rica, ¿no? Es un poquillo laboriosa porque tarda un poquito, pero bueno, te entretiene. Son los trabajos manuales de la cocina. Venga, animaros y hacedla que veréis qué cosa más buena, ¿eh? Venga, un saludo.